Bien, vamos a hacer un reconocimiento de los conceptos básicos de las funciones. Son ideas intuitivas, son algunas nociones claves que considero conveniente que ustedes reconozcan y que de alguna manera a lo largo de todo el semestre las hemos ido explorando. Entonces vamos a iniciar. Lo primero es, ¿a qué hago referencia cuando yo hablo de una función? En la imagen ustedes pueden observar y nos dicen así: usamos el término función para describir la dependencia de una cantidad con respecto a la otra. Es decir, cuando yo tengo dos magnitudes, dos unidades relacionadas entre sí, puedo estar haciendo referencia a una función en la medida que una dependa de la otra. Por ejemplo, la estatura en pies depende de la edad, es decir, que la estatura es función de la edad. Asimismo, la temperatura es función de la fecha. Cambia la temperatura de acuerdo a las fechas. Esta como primera idea. Pero bueno, profundicemos y desde matemáticas cómo me lo indica. Me dicen así: una función es una regla, es una correspondencia que asigna a cada elemento, llamémoslo X, de un primer conjunto A, exactamente un elemento llamado f de X de un conjunto B. Esto es clave, porque aquí es donde viene la diferencia entre lo que es una relación y una función. En la función, la dependencia me indica que yo solamente puedo asignar un elemento. Hay varias formas de representarla. En la primera estamos viendo estilo una máquina, ingresa un valor X, hay una transformación y hay una salida denominada f de X. En la segunda es utilizando diagramas. A cada X le asigno su equivalente, se les denomina imágenes. Hay algunas características sobre el tipo de funciones que hay, vamos a reconocer algunas de ellas. Esta idea es clave para entender una función. Cuando yo ya la represento gráficamente en el plano cartesiano, vamos a observar quién depende de quién. Y depende de X. Es decir, que los elementos del conjunto de entrada los ubico en X. Y sus correspondencias, es decir, su valor f de X o Y, aparece en esta posición. Hay una forma y un truco para determinar si una relación es función y es el de la regla vertical. Si ustedes ven, se trazan unas líneas verticales y la intención es que si la gráfica corresponde a una función, solamente corta la línea en un punto. Si vemos aquí, la corta en un punto, la corta en un punto y aquí en un punto. Puedo decir entonces que esta gráfica representa una función. Vamos con el segundo ejemplo. Aquí me trazaron una línea, pero si se dan cuenta, para este valor de X hay dos correspondencias, es decir, hay dos imágenes. Como es más de una, ya indico que no es una función. Miremos la tercera. Yo podría decir que si voy tomando estos X que señalo, sí, efectivamente solo hay una imagen, pero llegamos a este punto donde no hay una imagen, no hay dos, sino hay tres. Tal vez una modelación en GeoGebra me ayude a reconocer un poco más a qué hago referencia. Entonces vamos a observar. Realizaron dos gráficas, un trazo rojo y un trazo azul. Entonces a mí me están diciendo, desliza el punto A sobre el eje de las abscisas. Observarás que la recta perpendicular al eje corta la gráfica azul en un único punto, lo que significa que la gráfica azul corresponde a la gráfica de una función, mientras que esto no ocurre con la roja. Verifiquemos. Quiero que sigan el punto de corte entre la recta vertical y la línea azul. Solo hay un punto, solo miren la línea azul, solamente la corta en un punto. Eso quiere decir que la gráfica azul representa una función. Pero ahora miremos la roja. Hasta aquí solo corta en un punto. Pero miren lo que sucedió aquí. La cortó en 1, en 2 y en 3. Sigue cortándola en 3, lo que quiere decir que ya esta gráfica no representa una función. Entonces, vamos con ideas intuitivas de lo que es una función. Continuemos entonces. Ya sabemos cuándo una representación gráfica está asociada a una función. Con esto en mente, ¿cuáles son las posibles formas de representación de una función? Está la ecuación, está la verbalización y aquí tenemos tres de ellas. La ecuación
la tabla de valores y la representación gráfica. Tengo en la parte superior una función. Me dicen que es y igual a x al cuadrado menos 3. Estoy relacionando dos variables, la variable x y la variable y. Más adelante, cuando veamos solución de problemas, podemos ver que x está asociado, por ejemplo, a la edad y que y está representando la estatura. Ya cuando veamos solución de problemas, vamos a darle sentido a lo que representan las dos variables. Por el momento, estamos reconociendo que hay una correspondencia entre ellas dos. Yo puedo reemplazar y por f de x, es decir, función en términos de x. ¿Cómo realizo la tabla de valores? Y ya lo hemos realizado. Lo que hago es reemplazar x por el valor indicado. Aquí me están diciendo menos 3. Lo reemplazo, me da menos 3 a la 2, 9, menos 3, 6. Y así sucesivamente puedo realizar una tabla de valores. Si ustedes recuerdan, cuando graficábamos la ecuación lineal, con 2 puntos era suficiente. Ubico en el plano cartesiano estos puntos, miremos. Menos 3, 6, menos 3 en x, 6 en y, menos 2, 1, menos 2 en x, 1 en y, y así sucesivamente. Y si uno con una línea, con un trazo, esos puntos, obtengo esta curva. Aquí empezamos a relacionar un poco. Esa gráfica se parece a una que hemos visto. Así es, la parábola. Y si ustedes ven la expresión, efectivamente es una ecuación cuadrática que relaciona dos variables donde una de ellas está elevada al cuadrado. Entonces aquí estamos viendo cómo, utilizando tabla de valores y gráfica, puedo realizar la representación de una función expresada en términos algebraicos. Hablemos ahora del dominio y el rango. ¿Qué es eso del dominio y el rango? El dominio está relacionado con los valores del eje X y el rango está relacionado con los valores del eje Y. ¿Pero cuáles? Los valores del dominio, es decir, aquellos valores en X que tienen una imagen, es decir, que tiene una correspondencia en Y. Y el rango, también se conoce como imagen o recorrido, corresponde a los valores que son imágenes. Entonces, si vamos ejemplificando, aquí tenemos dos animaciones en GeoGebra para entenderlo con muchísima calma. Aquí vamos a mirar, me están indicando. Tengo una gráfica cualquiera, ya identificamos que el dominio está asociado con el eje X y que el rango o imagen de la función con el eje Y. Quiero que observen a medida que voy rotando el punto A, veremos que ya está rotando. Aquí vamos rotando el punto A y quiero que vayan observando el rastro que deja rojo y verde. Aquí lo que me están, ¿qué representa ese rastro? El valor de cada punto en X y de Y. Por ejemplo, aquí estoy en el punto menos 2, 1. Quiere decir que aquí se coloreó en rojo el menos 2 y en Y 1. Y así sucesivamente. Vayan viendo el rastro, rojo y verde. Aquí, por ejemplo, estoy en qué punto? Aproximadamente menos 1 y 4. Sigo y sigo. Vuelvo aquí. Verifiquemos qué valores quedaron señalados. Ya sabemos lo que son los intervalos, ¿recuerdan? Un subconjunto de los números reales. Con relación al dominio, ¿qué intervalo está señalado? Desde el menos 2 hasta el 2. Aquí yo puedo ya utilizar lo que aprendimos cuando vimos intervalos y es desde menos 2 cerrado porque lo estoy incluyendo. ¿Ven que aquí lo pintaron? Hasta 2. Entonces sería el intervalo desde menos 2 hasta 2. Y el rango lo miro en Y. Voy también aproximadamente desde como menos 2,2 hasta menos 2,1.5 hasta 4.1, 4.2. Esto con relación a esta imagen. Miremos otra. Tenemos otra animación para entender aún más a qué hace referencia el dominio y el rango o recorrido. Miren que aquí lo llaman recorrido, pero estamos haciendo referencia a lo mismo. Entonces aquí quiero que observen lo mismo. Aquí, en esta animación me permiten modificar la gráfica. Entonces voy a poner una gráfica que parta de 2. Entonces, si se dan cuenta, aquí me están señalando en color verde el dominio y señalando en color rojo el rango. Me están diciendo entonces que los valores de X que tienen correspondencia con el eje Y van desde 2 hasta ¿quién? Hasta 7 aproximadamente. Es decir, que el dominio sería el intervalo de 2 a 7 incluyendo los extremos. Y ahora voy a mirar la recta numérica en Y.
cuáles corresponden a imágenes. Aquí puedo aproximar en este ejemplo, aproximadamente estoy en menos 0,7 hasta 5,2. También se están incluyendo. Si por ejemplo aquí no lo colorearan, pues ahí incluiría los intervalos abiertos y cerrados. Y vamos a ver ejemplos donde incluso vamos a utilizar el infinito y el menos infinito. Entonces, retomemos aprendizajes. Ya sabemos lo que es una función. Es la relación entre dos variables donde a cada elemento de x solo le corresponde uno en y. Ya vimos cómo representarla por medio de una ecuación, por medio de una gráfica, por medio de una tabla de valores, y ahora incursionamos en lo que es el dominio y rango, es decir, qué valores de x tienen su correspondencia en y y qué elementos de y pues corresponden a esas imágenes en el eje x. Sigamos en